René Castellán, director de la revista Lex Informa. Hoy tenemos un súper tema muy interesante. Para ello nos acompaña el maestro José Ramírez Salcedo. Él es experto en materia electoral. Maestro, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buena tarde. Pues muy contento de estar aquí con ustedes, y usted ya lo ha dicho, este es un tema apasionante, el de la reforma electoral, porque, pues como alguna vez lo dijo Jorge Alcocer, en materia electoral parece que no tenemos leyes, sino más bien una miscelánea electoral. Entonces es muy interesante. Voy a leer un poquito su semblanza, maestro, es muy larga, pero voy a resumir. No, por favor, o sea, con que diga que soy mexicano es suficiente. Sí. El maestro José Ramírez es abogado por la Universidad de Guadalajara, cuenta con estudios de maestría en Dirección Internacional por el ITAM, en el Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, experiencia profesional, fue coordinador de la Unidad de Información de la Rectoría y director de la Biblioteca Iberoamericana de la Universidad de Guadalajara, docente y funcionario de diversas universidades públicas y privadas en México, secretario técnico de la Secretaría de Educación y Cultura de Gobierno de Chihuahua, director del área de la Secretaría de Desarrollo Social y asesor del secretario de Gobernación, promotor cultural, colaborador en publicaciones académicas, y en el ámbito electoral ha sido consejero electoral local del Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacional Electoral en Chihuahua, y presidente de la Asamblea Municipal Electoral de Chihuahua, magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, director de la revista Cute Luris y secretario general de la Asociación de Magistrados y Magistradas Electorales de los Estados Unidos Mexicanos, ANMEL, abril de 2019 a septiembre del 2020, y su titular de vinculación interinstitucional a partir de esta última fecha. Maestro, todavía tiene más currículum, pero mejor vamos a resumirlo así. No, por favor. Vamos a dar un paseo por la reforma electoral, maestro. Empecemos desde el inicio. Vamos a pasearnos. ¿Cómo inició? Bien, mire, cuando hablo, no debía decir un paseo por la reforma, sino un paseo por las reformas, porque es necesario. Muy breve, pero bueno, con esto de paseo de la reforma suena mejor, ¿verdad? Vamos a hacer un paseo, un conteo muy breve. La cuestión electoral, la democracia contemporánea no se entiende sin la faceta electoral. Es decir, no hay democracia si no hay elecciones. Y bueno, diría también ayer Mario Vargas Llosa y varios otros en un famoso foro que se realizó ayer sobre libertad de expresión en la Universidad de Guadalajara, que también no hay democracia sin libertad de expresión. Y justamente la libertad de expresión y la democracia van muy ligadas y explican en mucho la evolución electoral de México. Me voy muy rápido. Voy a empezar muy temprano en la historia de México, algo muy tempranito, como 1916. No crean que me voy a entretener mucho ahí. Las ideas electorales de Carranza y la ley electoral que se denominó como Carranza de 1917, y que fue para elegir a los diputados al Congreso que redactó la Constitución, estaba motivada justamente por, vamos a decirle, un desborde de la libertad de expresión, un desborde de las manifestaciones populares. Me dejo entender. El antecedente para esta reforma fue justamente el caso de Francisco I. Madero con su famosa sucesión presidencial, y eso que marcó la idea de las elecciones en México, el sufragio efectivo, no reelección. Hay que aclarar que el sufragio efectivo y la no reelección estaban planteadas desde un inicio exclusivamente para el Ejecutivo. Es decir, se hablaba de la no reelección del presidente de la República. Recordemos que la posibilidad de la reelección es algo connatural a las democracias, es decir, donde si alguien tiene un buen desempeño como servidor público, popularmente elegido, debe tener la opción a poder desempeñar nuevamente este cargo. Sin embargo, precisamente por lo que ocurrió en México con las dictaduras, o que así se catalogaron durante el siglo XVIII, y la tradición virreinal, donde se veía cómo se perpetuaba una sola persona en el poder, pues el sistema electoral mexicano nace con esta idea de la no reelección, pero insisto, la no reelección en el Ejecutivo Federal. De hecho, originalmente ni siquiera se planteaba para los ejecutivos estatales, y mucho menos para los diputados, que finalmente no tenían ningún problema. Pero bueno,
Esa ley electoral del 17, por ejemplo, acaba con la posibilidad también de que un partido político adopte el nombre de algún culto religioso. Y eso tiene una expresión muy clara. En 1914 existió en México algo que se llamaba Partido Católico Nacional. Imagínese usted un partido que se llame católico en un país como el nuestro, el impacto que puede tener por el solo nombre. O es más, vamos más allá, un partido guadalupano. Vaya, ni un propio partido católico podría contra un partido guadalupano. Estoy jugando, pero a la vez no lo estoy jugando. Es decir, eso fue lo que inspiró también la separación iglesia-estado en este país. Bueno, en esa época, desde 1917, ahí la idea era dejar un poco, no sé si me están viendo bien ustedes a mí. De pronto la imagen suya desapareció. Bien, el partido, pues, digo, ahí ya viene una reforma clara, el hecho de no incluir a ningún partido de confesión religiosa. Originalmente teníamos juntas locales electorales, las elecciones organizaban los municipios, no había mayor problema con esto, porque además, pues era un momento de casi cargo. Bien, el punto es que hay una recomposición total para el año de 1929 que nosotros conocemos a través del surgimiento de un partido que se mantuvo en el poder durante mucho tiempo y también se va ajustando la vida electoral a esto. Ese partido lo que realmente no funcionaba como un partido político, sino como un frente político. Un partido político por lo general hace reivindicación de un estrato específico de una sociedad, de una clase específica de una sociedad, o de un grupo de una sociedad. Pensemos en ecologistas, pensemos por el lado de las clases, en obreros, en campesinos, y no, teníamos un partido maravilloso que era representante de obreros, de campesinos, de clases populares, que así llamaban ellos, que era la clase media, y aparte militares, de un sector militar. Y la verdad eso es una maravilla, porque era una radiografía de cómo se comportaba el país en ese momento. Y bueno, fue un partido que funcionó con gran éxito durante muchísimo tiempo. Insisto, no era un partido político, se comportaba más como un frente político y como un gran acuerdo para llegar adelante el camino. Esto más o menos funciona durante unos 50 años, no voy a meterme muy a fondo, y tiene un quiebre fuerte a fines de los años 60, con el famoso problema del 68, que pues realmente no era un problema estudiantil, era un problema de índole político muy fuerte, de falta de válvulas democráticas. Y además fue el corolario, porque antes había habido dos movimientos muy importantes. Uno de ellos, el de los médicos, que estaban buscando precisamente mayores prestaciones y el derecho a agremiarse, y el de los ferrocarrileros. Recordemos a Demetrio Vallejo, recordemos a gente como Valentín Campa, etcétera. Bueno, es esta presión la que va obligando, además alcanza su cenit también en 1971, ya en el gobierno del presidente Echeverría, con aquel famoso jueves de Corpus, aquella represión a los estudiantes también a través de los halcones. De hecho, si les gusta repasar un poquito, esto es maravillosamente retratado en la película de Alfonso Cuarón de Roma. Si ustedes ven Roma, hace una relación muy específica justamente a esto. Y hasta, bueno, hasta Sobek y Calimán ahí aparecen mezclados con esta idea. Pero eso es otro punto. Bien, es tal el grado que ahora sí vamos a requerir de una profunda reforma electoral y no solamente la que hizo Echeverría para permitir los diputados de partido. Quizá una de las reformas electorales más determinantes de este país fue la que se realizó, la reforma electoral de 1977, que fue encabezada nada menos que por uno de los intelectuales políticos más famosos y más trascendentales de este país, el gran don Jesús Reyes Heroles. Independientemente de cualquier juicio, es una persona que hasta podría contradecir un poco lo que dice Max Weber del político y el científico, porque el señor a la vez era político y era científico, un hombre de una prosa maravillosa, de un conocimiento histórico magnífico, de un interés filosófico enorme, pero a la vez un gran político. Un gran político es que, sin embargo, nunca pudo llegar a ser presidente de la República.
Pero bueno, diría Miguel Ende en La historia interminable. Esa es otra historia y en otro momento será contada, ¿verdad? Lo que nos importa ahorita es 1977. En ese año, la reforma electoral es tan grande que el sistema electoral mexicano empieza a contemplar dos formas de representación. Una de ellas es la que conocemos todos, la de mayoría relativa, donde se gana por un voto, es decir, si hay 100 electores y 51 votan por un candidato, pues ese ganó, y los otros 49 se quedan sin representación, si lo queremos ver así. Bueno, se introduce la idea de la representación proporcional y por primera vez en México se crean 100 diputados de representación proporcional. Teníamos una Cámara entonces donde había solamente 100 diputados de representación proporcional. Es quizá el avance más importante. Uno de los avances también importantísimos en ese momento es el hecho de que los partidos políticos se consideran por primera vez entidades de interés público. No lo olvidemos. Un detalle que hay que recordar porque es hermoso en esta tradición mexicana de reconocer al poder o de reconocer al gobernante en su momento, se buscó la forma de que la ley estuviera aparejada con el apellido del gobernante de ese momento. Nosotros recordamos, era José López Portillo. Bueno, pues para que la ley pudiera ser parecida, se llamó Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Era la LOPE. La Z sí no había forma de ponerse, la verdad, pero bueno, o sea, era maravilloso, era la LOPE. Quizá ahora podría llamarse algo parecido, no sé, digo, para guardar un poquito nada más la coherencia histórica, ¿verdad? Esa ley funciona, pero se ve que no es suficiente. Y las presiones viene funcionando por unos 20 años aproximadamente, pero la necesidad de recomposición del sistema político va a llevar a una gran reforma electoral producto. Casi siempre las reformas en México son producto de la presión de la oposición, salvo en el momento actual, pero eso lo veremos después. Siempre es presión de la oposición cuando pierde una elección. Me estoy refiriendo concretamente al caso de las elecciones de 1988. Si ustedes recuerdan, hay una fractura en el partido en el poder en aquel entonces, se crea una corriente democrática que el propio partido en el poder ya no soporta, ya no tolera, se escinde del partido en el poder y se crea un frente. Es decir, como no era un partido político, recurre a otros partidos políticos que ya existían para que utilizando su registro el candidato pueda participar. Es la época, si ustedes lo recuerdan, del famoso Frente Democrático Nacional, donde se unen partidos como el de SUM, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido del Trabajo, existía el Partido Revolucionario de los Trabajadores, cuya presidenta histórica fue Rosario Ibarra de Piedra, la madre de la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etc. Bueno, a raíz de esta presión se entiende que ya no es suficiente el esquema electoral y que hay necesidad de cambiar. Bien, entonces una reforma para el año de 1989 y para el año de 1990 se empieza a contemplar la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral ya no esté dentro de la férula de la Secretaría de Gobernación, ya no esté dentro del Poder Ejecutivo. Hay que recordar que es justamente en el año de 1988 cuando se da la caída del sistema, que se le achacan a cierto actor político que creo que todavía tiene alguna dirección en este momento dentro del esquema político nacional, ¿verdad? Pero bueno, a raíz de eso viene una reforma electoral muy importante, vienen reformas electorales importantísimas en los 90s y en esa reforma lo que se contempla es la salida del Instituto Nacional Electoral, del Ejecutivo y su eventual autonomía. Se crea también la idea de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral esté integrado por consejeros ciudadanos. Y por allá del 94 es cuando van a aparecer ese famoso Consejo General originario del Instituto Nacional Electoral, que estaba integrado por personas de reconocida calidad en ese momento y que además fueron los que aportaron muchísimo a la conformación a la legitimación del Instituto Nacional Electoral. Estamos pensando en un indispensable José Woldenberg, estamos hablando también en su momento de Miguel Ángel Granados Chapa,
Estaba Emilio Cebadúa también en ese consejo. Y además, ahí pasa algo importantísimo. Los partidos políticos tienen voz, pero ya no tienen voto al interior del instituto. Eso fue un cambio verdaderamente radical. Y eso se logra con las reformas de los 90 y en atención fundamentalmente al empuje, hay que decírselo, que le dio el quiebre del sexenio, el quiebre final en términos de estructura política del sexenio del licenciado Salinas de Gortari. Y le digo licenciado porque a él le gustaba que le dijeran licenciado, aunque era doctor. Él decía que la palabra licenciado en el sistema político mexicano tiene más poder que la palabra doctor. Y creo que no se ha equivocado. Entonces, al término del sexenio del licenciado Salinas y con la llegada del doctor Cedillo, entonces hay un gran cambio y es cuando se produce, ahora sí, la separación del Instituto Nacional Electoral del Ejecutivo y cuando empiezan a modificarse de manera sustancial la composición de la Cámara de Diputados. Es cuando aparecen los 200 diputados de representación proporcional y cuando ocurre un fenómeno que no había ocurrido durante todo el siglo XX y yo me atrevería a decir que tampoco durante el XIX. ¿Qué es lo que pasa? Que por primera vez en el año de 1997, en las elecciones intermedias de ese sexenio, se pierde por el partido hegemónico el control de la Cámara de Diputados. Y parece que se hubiera perdido para nunca más regresar. Parecía en ese momento. Porque durante un periodo de 20 años, de 21 años incluso, que va de 1997 a 2018, en la Cámara de Diputados no se volvió a ver la mayoría de un partido. Y los partidos que habían sido, digamos, más poderosos durante todo ese periodo, el PRD, al que dio surgimiento justamente en la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas, los tres llegaron a ser tercera fuerza política en esos 20 años. O sea, el PRI cayó de ser el partido hegemónico a llegar a ser tercera fuerza política. Al PAN le ocurrió lo mismo y al PRD le ocurrió lo mismo. Y sin embargo también apareció la figura muy importante de la alternancia. Es decir, cuando nadie lo esperaba, cuando todavía la noche de la elección en un foro que, por cierto, Aguilar Camín estaba ahí con algunas otras personalidades, no recuerdo si la propia María Amparo Alcázar y otros, y también por su lado, en otra parte, cuando estaban muy divididos, cuando eran dos fuentes de opinión pública importante, por un lado el grupo Nexus y por el otro lado el grupo de la revista Vuelta, en esa época revista Vuelta o Letras Libres, ambos dijeron que estaban preparados para que volviera a ganar el PRI. O sea, los primeros en no creerlo eran los mismos que habían criticado la permanencia del PRI. Y sin embargo, se da esa transformación. Y con esa transformación viene un fortalecimiento enorme de las instituciones electorales. Es decir, perdón, me fui muy rápido, pero el tiempo no nos da para más y no me quise tener mucha popularidad, pero es con ese cambio del 97 cuando realmente podemos hablar de modernización electoral en México. Y me tengo que ir muy rápido y tengo que llegar a la reforma quizá más importante en materia electoral, la de 2007. Y la reforma de 2007, así como la salida del INE la provocó el triunfo de la derrota de Cuauhtémoc Cárdenas en la elección de 1988, esta reforma de 2007 fue producto de la muy difícil transición de poder entre Vicente Fox y Felipe Calderón, puesto que entonces Andrés Manuel López Obrador, postulado por el PRD, perdió la elección por un porcentaje bajísimo. Y eso dio lugar justamente a presiones enormes y a que la reforma de 2007 viera, entre otras cosas, una fiscalización fuerte de los partidos políticos, un control, vamos a decir, una concentración o una consolidación de la idea esta de la cláusula de gobernabilidad, o sea, de buscar la no sobrerepresentación. Fue el momento en que surge el actual esquema con el que todavía estamos funcionando, que se llama modelo de comunicación política, atípico casi para todo el mundo. En México es una democracia muy divertida en este sentido, perdón por usar esta palabra, la uso en términos meramente coloquiales,
Es muy divertida porque aquí está prohibido decir casi cualquier cosa a partir de la ley de 2007. Es decir, estaba prohibido originalmente, incluso los términos eran denigrar o difamar. Bueno, en la actualidad ya nada más queda la calumnia, porque además, ¿qué es denigración y qué es difamación? Es decir, esto todo vino precisamente por los ataques violentos que hubo en la famosa campaña negra. Por eso es la reforma de 2007, por eso el modelo de comunicación política. Hay algo que ocurre también después de esta reforma de 2007, que transita, se vuelven las reformas seccionales electorales importantísimas, y después, en la elección de 2012, sobreviene obviamente una nueva reforma, sobrevienen presiones de los partidos políticos perdedores, de las fuerzas perdedoras, que son las que propician cambios, y la famosa reforma electoral de 2014, que es la que todavía nos está conduciendo, con la que nos estamos conduciendo. Y ojo, es muy importante esto, porque en 2018, quien gana la presidencia es que es la actual fuerza en el poder, pero esa fuerza en el poder fue la opositora que creó todas estas reformas. Y como que quizá las fuerzas que perdieron no tenían previsto esto y no sabían qué plantear de reforma, porque ¿qué le criticas a la reforma? Fue una reforma democratizadora que permitió justamente una transición en el poder y que permitió la llegada del eterno o de los eternos críticos de las leyes electorales al poder. Y ahora, paradójicamente, es esta fuerza la que está cuestionando la viabilidad de las leyes electorales. Pero algo también muy importante, estamos ya en 2021 y no ha habido reforma electoral. Así que no necesariamente ha cambiado la historia en el sentido de que la reforma electoral la hacen y la logran las oposiciones cuando quieren. Pero vamos a detenernos tantito en la reforma electoral de 2014. Esta sí que fue una reforma profunda. La reforma electoral de 2014, entre otras cosas importantísimas, recupera una propuesta que ya había hecho el Partido Acción Nacional en el pasado, y hasta el propio Partido Revolucionario Institucional, pues sin que hubiera insistido mucho en ella, que son la reelección y las candidaturas independientes. Es decir, por casi 80 años, y la memoria no me traiciona, desde 1930 y tantos, en 40, perdón, en este país se había llevado la imagen de la reelección hasta el nivel de las diputaciones. Pero además era muy divertido porque, perdón, la palabra divertido no la quiero hacer en términos de jugar, sino me parece interesante. ¿Sabes? La palabra interesante. Pero a mí me parece divertido en términos académicos, que era una no reelección que aplicaba en términos reales exclusivamente para el presidente de la República y para los gobernadores. Porque en el ámbito municipal y en el ámbito legislativo, usted se podía reelegir, o cualquier persona se podía reelegir, siempre y cuando hubiera un periodo intermedio. Y esto dio lugar a poderes locales maravillosos, donde parejas se intercambiaban el poder, es decir, el esposo era presidente municipal un trienio, la esposa el que lo seguía, y así iban cambiando. Ahí las rupturas eran en un momento dado más bien maritales que políticas, ¿verdad? O sea, ahí los rebotes eran de otro tipo. Pero bueno, era posible la reelección, y lo mismo era en las diputaciones. Y también se daba el ciclo de pasar del Senado a la Cámara de Diputados, y de la Cámara de Diputados al Senado. Pero bueno, esto también tenía un problema muy grave. Cuando tu horizonte político es de solamente 3 años, tú tienes que hacer todo lo posible por rendirle a tus electores en 3 años lo que les prometiste, pero también tienes que hacer todo lo posible en 3 años por garantizar tu futuro hacia adelante. Entonces, y si no iba a haber la posibilidad de permanecer, pues no había un incentivo muy grande a proyectos de largo plazo. Así es que esta es una reforma hasta cierto punto positiva. Sin embargo, aquí hay una perversión, si se vale decirlo, del sistema de representación proporcional. ¿Por qué? Porque también los diputados de representación proporcional se pueden reelegir. Nada más que una cosa muy interesante, a los diputados de representación proporcional y a los senadores de representación proporcional no tienen que pasar por ninguna elección, son decisiones de las cúpulas de los partidos.
Entonces, con quien hay que estar bien ahí es con los líderes o con las cúpulas de los partidos. Entonces, aunque hayas hecho muy buen trabajo como legislador, si el partido dice que ya no vas, ya no vas. Entonces ahí sí es definitivo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay que también ver cómo por eso no hay ni siquiera el planteamiento en el fondo de que en una eventual reforma política desaparezcan totalmente los diputados y los senadores de representación proporcional. ¿Por qué? Porque vamos a verlo, esto es la manera en que partidos centralizados como los mexicanos garantizan la presencia de sus verdaderos conductores al interior de las cámaras. Es decir, no van a arriesgarse a mandar por tierra, como se dice coloquialmente, a uno de los coordinadores que necesitan al interior del Congreso y arriesgarse a que pierdan la elección. Es preferible garantizar que van a estar dentro de la Cámara para justificar esta labor. Esto explica mucho también el funcionamiento del sistema político mexicano y el porqué de las reformas electorales en México. Tenemos partidos políticos nacionales, que no se nos olviden. Igual existen partidos políticos locales, pero son pocos realmente. Son en muchas ocasiones, si no es que en la mayoría, de una vida totalmente efímera. Y son las dirigencias nacionales de los partidos las que determinan incluso la vida de los partidos a nivel local. Eso es bien sabido. Es decir, hay hasta jurisprudencia en ese sentido. Si hay una decisión del partido a nivel nacional, el partido local no puede hacer absolutamente nada. Y si el partido a nivel local no puede hacer absolutamente, y si el partido a nivel local toma una decisión contraria a la nacional, no tiene ningún sentido, va para atrás, por así decirlo. No me detengo mucho en eso, es simplemente cómo funciona. Otra de las grandes modificaciones que se da con la reforma de 2014 es la de las candidaturas independientes. Pero son candidaturas independientes sui generis, la verdad. Prefiero usar aquí, le voy a robar al maestro Woldenberg, una expresión maravillosa. Dice, no son candidaturas independientes, son partidos fugaces. ¿Por qué? Porque usted, para ser candidato independiente, requiere el poder de un partido político. ¿A qué me refiero? Tienes que obtener el apoyo ciudadano. Tienes que desplegar una pre-campaña, por llamarla de alguna manera, o sea, perdón por la ley electoral, no se llama pre-campaña, se llama recolección de apoyo ciudadano o búsqueda de apoyo ciudadano. Pero, ¿y de dónde te vas a fondear para esto? Cuando se supone que no deben entrar recursos privados de manera mayoritaria, mucho menos. Se te exige también la creación de una asociación civil que promueva esta candidatura o que le dé sustento jurídico a esta candidatura y que la convierta. Valga decirlo, como dice el maestro Walden, realmente es un partido político. Además es un partido político nomás para la elección, pero es un partido político, porque además esta asociación civil tiene que registrar de inmediato bancariamente 2 cuentas. Es decir, si yo soñaba con ser candidato a mi pequeño municipio, o ser presidente municipal de mi pequeño municipio, que es Guadalajara, por cierto, así que no es tan pequeñito, no por la vía independiente, pues necesitaría tener pues una cantidad enorme de recursos por un lado y grandes amigos por el otro, porque en términos reales un ciudadano de a pie no puede ser candidato independiente. Incluso se vio la inviabilidad de las candidaturas independientes como se están planteando actualmente, porque en la elección de, perdón, en la elección de donde se dieron por primera vez estas candidaturas independientes, pues vimos un gobernador independiente, vimos, en el caso de Nuevo León, vimos presidentes municipales independientes. Pongo los ejemplos de Morelia y pongo el ejemplo de Ciudad Juárez. En Chihuahua vimos algunos diputados independientes. Pongo el caso en Jalisco de famoso Pedro Kumamoto, que además empujó aquella reforma que ahora es propuesta de la nueva reforma electoral, que es la reducción del presupuesto de los partidos al 50%. Vaya, me puedo perder mucho en esto, pero ¿qué es lo que pasó con los candidatos independientes? Fueron un destello, no quiero decir que una moda, fue una vía de participación excepcional que sí algunos actores políticos, sobre todo aquellos a los que sus partidos les habían negado la posibilidad de competir y que sentían que tenían la fuerza, y tenían los apoyos y tenían los recursos, la tomaron y avanzaron. Pero ahora varios de estos mismos candidatos de aquel entonces
Perdón por los gritos de afuera, no los puedo controlar y estoy en un café, pero si no me sentaba aquí no iba a poder cumplir. No alcanzaba a llegar a la casa de ustedes. Ahora vemos que estos mismos candidatos, ahora probablemente ya, digo, esos que fueron presidentes municipales o que fueron candidatos, diputados, ahora lo son nuevamente, pero ahora lo son por partidos políticos. Es decir, de alguna manera, como en todo método científico, quedó demostrado que el sistema político mexicano es un sistema de partidos políticos. Y la prevalencia de los partidos políticos es un muerto que muchos han dicho se ha dicho que está muriendo, pero pues es un muerto que goza de cabal salud, aparentemente, por lo que estamos viendo. Con esto me digo, quizás sean dos de las principales situaciones que se contemplaron. Ojo, la reforma de 2014 también implicó impactos tan importantes como fue quizá la del doctor Cedillo en su momento en el ámbito judicial. Hago la comparación en el sentido de se renovó totalmente el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se amplió el número de sus integrantes, se escalonaron los integrantes y además se le dotó de 54 nuevas atribuciones. Es decir, se volvió un gigante pavoroso el Instituto Nacional Electoral, pero no olvidemos que los que están reclamando ese gigantismo y ese poder fueron los mismos que se lo dieron, fueron los mismos que lo exigieron y fueron los mismos que, por ejemplo, soñaban con quitarle a los gobernadores el poder, arrancándole el control de los organismos locales electorales. Y ahora nos encontramos con que la propuesta nueva de reforma dice que ya, bueno, no solamente quitarles este poder, sino hasta desaparecer a los organismos locales electorales. Ahí cabría una pregunta muy interesante: ¿y dónde está el federalismo? Bien, estamos hablando pues ya de la reforma de 2014, de sus efectos. Algo interesantísimo también fue esta reforma 2014, previó ya en la reforma previa, en 2000, fines de los 90 o principios del 2000, se había considerado la forma en la que actualmente se eligen a los magistrados de las salas superiores y de las salas regionales. Las salas regionales se convirtieron en permanentes, pero la reforma de 2014 se crea una nueva sala regional y se proponen dos nuevas salas regionales. Esta nueva sala regional es la sala regional especializada, que se especializa exclusivamente, como su nombre lo dice, en el procedimiento especial sancionador. Un procedimiento electoral que surge en el año de 2006 y se concreta en la reforma de 2007, y era justamente, como lo señala su origen, especial, para que fuera exclusivamente resolver rápido durante procesos electorales. Lo que pasa es que este procedimiento especial sancionador ha dejado de ser tan especial y ahora cubre todo. Y es muy grande y es mayor todavía a partir de las reformas en materia de equidad y a partir de la reforma de la famosa reforma de paridad en todo, y sobre todo del 2018, y de la reforma en 2019 de la violencia contra las mujeres en razón de género. Ahora, la violencia de género tiene que ser desahogada en el ámbito electoral justamente por la sala regional especializada. Se vuelve un procedimiento especial sancionador. Y eso también aguas con esto, porque le quita mucho poder de alguna manera y una competencia enorme a los tribunales electorales locales en muchos sentidos. Competencia que ya se le había quitado en otros ámbitos, como es el de la propaganda, desde 2007, cuando la sala regional especializada es la que ve todo lo que tiene que ver con radio y televisión, ahora también redes sociales, ahora lo que es internet, pero a los tribunales locales, al ámbito local, exclusivamente le queda dentro de su ámbito de control lo que se refiere a propaganda impresa, lo que se refiere a que ciertos funcionarios se autopromuevan, que vayan a eventos en sus horarios de trabajo, cosas por el estilo. Y aparte, en esa reforma se decía que había que legislarlo en un periodo de 90 días, pues esa reforma de 2014, estamos en 2021 y todavía no se ha legislado. Entonces son de los 90 días legislativos mexicanos muy interesantes, que además ha dado lugar a que varios congresos estatales
Perdón por las digresiones, pero son necesarias. Varios congresos estatales han tratado de normar este artículo 134 en materia de promoción política y propaganda política. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando los tribunales electorales locales tratan de actuar con base en las reformas locales, viene la federación, viene el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación y dice, ¿qué crees? No puedes. Porque como no se ha legislado a nivel federal, tú no puedes intervenir. Y se crea un vacío maravilloso, maravilloso para los partidos y para los candidatos. Porque entonces, si no hay quien los persiga, no hablemos de perseguir, eso suena muy punitivo, aunque el derecho electoral es punitivo, hay que decirlo. O sea, quien sepa de esos movimientos está impedido el tribunal local. Y para que llegue al tribunal federal y lo atienda el tribunal federal, probablemente ya la campaña hasta se acabó y ya no tiene ningún sentido, que es lo que busca el derecho electoral, que no se le vayan los tiempos, por eso son tan limitados. Perdón, si no, no voy a poder parar, mejor me voy muy rápido, si me lo permite, a ver 2, 3 puntos de qué sería o cuál es lo que propone la reforma electoral que está ahora en discusión. Hago la aclaración. Desde 2018, el mismo Poder Legislativo convocó a varios foros de lo que se llama ahora Parlamento Abierto para la reforma electoral, pero no hubo reforma electoral. O sea, había discusión, pero no era realmente tan importante, vamos a decirlo así. Había otras premuras. ¿Y a qué se debe ahora tanta premura en la reforma? Pues se debe al resultado de las elecciones. Son las elecciones las que provocan la reforma. ¿Qué es lo que propone la reforma electoral que, vaya, el senador Monreal dijo que desafortunadamente, pero que no tenía nada de malo, porque finalmente todo es transparente, se había filtrado este borrador de reforma electoral y los puntos más importantes de este borrador son los siguientes. Voy a ser muy puntual. Posibilitar el voto por medios electrónicos. Esto no es novedoso, es simplemente concretarlo, ya hubo ejercicios y valga decir también que esta aportación no es una aportación federal, es una aportación que surgió de los tan criticados y vilipendiados institutos locales electorales. Esto ya lo había hecho Jalisco, ya lo había hecho Guanajuato, ya lo había hecho el Estado de México parcialmente, entonces no es tan novedoso y se hizo antes de la reforma de 2014, reforma que por cierto nos regresó al papel. Cuando me refiero nos regresó al papel, es que a partir de ese momento todo tuvo que volver a ser en boletas electorales. Y estos avances que habían logrado los estados, pues simplemente se fueron para atrás. Otro ejemplo que habían logrado los estados era el voto a través de internet, y pues no, ahora vamos para atrás y es por correo. Y es un maravilloso este esquema. No voy a hacer crítica, simplemente estoy describiendo. Bueno, se habla de posibilitar el voto por medios electrónicos. Vaya, que es un claro ejemplo cuando la realidad alcanza el derecho y el derecho no alcanza la realidad, ¿no? Digo, esto ya es, no solamente es posible, sino absolutamente necesario. Otra cosa de la que habla es de concentrar la regulación electoral en el artículo 41. Bueno, pues esto ya prácticamente ocurre, es simplemente traer algunas cosas que están en los artículos 90 y tantos, tal vez alguna del 116, de otra parte, y volverlas a meter al artículo 41, que ya podría ser hasta un libro de derecho por sí mismo, y solo no un artículo de la Constitución. Es un artículo de la Constitución que es mucho más grande que muchas constituciones del mundo. El artículo 41 de la Constitución me parece que tiene como, no sé si 12,000 palabras ya en este momento, o sea, es una lectura bastante prolongada, y nuestra Constitución se ha convertido no solamente en Constitución, sino tiene verdaderos códigos al interior de sí misma. Es decir, es una Constitución en que si cada letra pesara, pues ya se requeriría pues una fortaleza física como la suya, licenciado, para cargarla, porque nosotros los pobres mortales ya no podríamos con ella. Y un dato que siempre me gusta mencionar y no quiero que se me vaya, hablamos de democracia, se habla mucho de democracia, de democratización, pero mi artículo favorito en este sentido de la Constitución es el tercero, que por cierto es el único en el que se consigna la palabra democracia. En toda la Constitución, la única vez que aparece la palabra democracia es en el artículo tercero constitucional. Y es para definirla como una forma de vida fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, lo cual es una maravilla y una definición de democracia muy hermosa, mejor que muchas otras.
pero las palabras, es la única vez que aparece democracia. Pero ahora, bueno, a lo mejor habría que quitársela al tercero y mandarla al 41, según esta propuesta. ¿Qué sé yo? Siguiente propuesta, que las juntas locales del Instituto Nacional Electoral asuman las funciones de los soplis. ¿Qué quiere decir esto en términos reales? Desaparecer a los soplis. Es decir, que sean las delegaciones, hay que llamarle las cosas por su nombre, las delegaciones del INE, las que se encarguen de las elecciones en los estados. Esto suena bien de entrada, suena que el control va a ser nacional, tal vez, y suena que se va a ahorrar una gran cantidad de dinero, pero esto no es viable. ¿Por qué no es viable? Le pongo un ejemplo muy sencillo, por una cuestión simplemente de orden demográfico y geográfico. Le voy a poner el caso del estado de Chihuahua, podría ser el mismo que el del estado de México o el de Sonora, tal vez no tanto el de Aguascalientes, pero nosotros sabemos de qué estamos hablando en nuestros estados. Quiero ver que en un estado como Chihuahua, donde solamente hay 9 juntas locales, 9 juntas del Instituto Nacional Electoral, cubran una superficie mayor al tamaño de 4 países europeos. Quiero ver que visiten a todos los municipios. Son solo 67, sí, aparentemente son poquitos, pero tenemos una de las poblaciones en Chihuahua con mayor dispersión de este país. A usted en el mapa le va a aparecer que dos comunidades están a solamente 2 kilómetros. Sí, pero da la casualidad de que para llegar de una comunidad a la otra hay que bajar la barranca y volverla a subir. O sea, no hay teleféricos. Y aunque los hubiera con las condiciones, no pueden. Entonces, hay que pensar en eso. Y a veces lograr ese camino lleva días y se hace a lomo de bestia. Lomo de bestia es una expresión normal en la sierra. Es decir, hay que bajar. ¿Piensa usted en tan solo llevar el material electoral a esas partes? ¿O piensa usted en el momento en que alguien quiera interponer un recurso de impugnación dentro de los límites que señala, que señala actualmente la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral? Pues no alcanzaría, o probablemente llegaría el de la elección pasada dentro de 2 elecciones o algo por el estilo. Es decir, el INE no tiene ni la capacidad, ni el personal, ni los recursos que los estados tienen, ni la experiencia que tienen los estados. Por eso existe el federalismo también. Por eso para México, aunque no se ha logrado, se ha pensado en el federalismo. No es tanto una crítica de carácter económico ni de control de los gobernadores, es una crítica de carácter demográfico y geográfico. Insisto, tal vez en Aguascalientes podría ser viable, dado lo plano del terreno y lo pequeño, pero piensa usted en eso para el caso de un Chihuahua, para el caso de un Sonora, para el caso de un Estado de México. Vaya, es impensable, no existen gratuitamente. Y otra cosa, se habla de crear un sistema nacional electoral profesional. Pues ya existe, se llama SPEN, es el Servicio Profesional Electoral. El Servicio Profesional Electoral Nacional. Ahora sería nomás cambiarle Nacional Electoral o algo por el estilo. Pero además, aún existiendo ese Servicio Profesional Nacional Electoral, está dividido en 2. Es un SPEN para los trabajadores del INE y es otro SPEN para los trabajadores, para los trabajadores de los institutos locales, con desigualdades muy marcadas, hay que decirlo. Y no hay posibilidad de acabar con ellas en el momento de crear un solo sistema nacional. Pero insisto, ni siquiera es cuestión económica, es demográfica y geográfica. Quiero ver que las 9 juntas locales electorales, por ejemplo en el caso de Chihuahua, se encarguen de organizar elecciones en un estado como este. Vaya, es prácticamente imposible. Ahora, ¿cuál sería la idea? Entonces, que absorban todo lo demás, pues nada más es cambiarle el nombre, pero el gigante sería el mismo y los problemas laborales y los problemas de orden político serían gigantescos. Y también no creo que aun cuando la mayoría de las gobernaturas corresponden ahora a un mismo partido político, los propios poderes regionales estuvieran tan de acuerdo en una situación como esa. Así que hay que ver qué tanto se concreta. Le pido una disculpa, de verdad el tema es apasionante. Vámonos rápido, termino con los siguientes puntos. Hay otro punto que contempla la propuesta que amablemente, vamos a decirlo, reconoció como tal y con valentía, y eso hay que decirlo, el senador Monreal la reconoció la autoría y reconoció que era una propuesta, que no está acabada. Bueno, esta propuesta también contempla renovar el Consejo General del INE y reducir el número de consejerías electorales de 11 a 7. Es algo muy interesante. Y aquí no lo dice, digo,
Hay que, más a detalle todavía habla de cambios cada 3 años y de que un poco se eslabonen los tiempos del Consejo General con los del gobierno federal, con los de la salud. Pues entonces, ¿cuál es o sea, sería un Consejo General para cada sexenio? Sería un equivalente, y para eso precisamente se prestaron los órganos electorales, para que no coincidieran con las elecciones, con las elecciones y hubiera la tentación, en la que por cierto obviamente no ha caído ningún gobierno, por supuesto, en la tentación de querer imponer algún consejero. No, no, no. Digo, eso no ocurre en nuestro país, pero ¿para qué generar esas tentaciones? Es algo que hay que tener mucho cuidado. Ahora, la reducción del número de consejeros, pues habría que acompañarla también en el número de facultades. Yo estoy de acuerdo en que hay que revisar tal vez las facultades del INE y no se trata de quitarles, sino de asignarlas a donde corresponde. Algo muy interesante, por ejemplo, la promoción del voto. Es cierto que le corresponde a la promoción del voto, pero preguntémonos, ¿a quién realmente debería corresponder la promoción del voto? Pues a los partidos políticos y a los candidatos, es a los que les interesa la promoción del voto. Y luego se quejan y se culpan la línea del abstencionismo. Ah, caray, pues que no era yo el que tenía que llevar a mis votantes a votar. No, no, tampoco quiere decir que organicen camionadas para llevarlos, que les... No, 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 no. Me refiero, la promoción del voto, el primer obligado es el que está lanzando candidatos. Por eso le correspondería fundamentalmente a los partidos políticos y a los candidatos pensando en que sean independientes. Es muy difícil ver que se llegue a un acuerdo tal y como lo plantea la reforma actualmente. Habla también de renovar la composición de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y reducir el número de magistrados y magistradas que lo integran de 7 a 5. Lo veo sumamente complejo también. También sería una reducción ahí de periodos, y no me refiero a los actuales magistrados, me refiero a que los periodos estarían acompasando también con las cuestiones del gobierno federal, y eso no necesariamente es sano en términos democráticos. Aparte, en órganos colegiados tan importantes como son los tribunales electorales, que hay que decir que han tolerado más la erosión de su legitimidad que el propio INE, precisamente porque no son fuerzas, no son instituciones tan expuestas al público como lo es el INE. Hay que decirlo incluso que parte del desgaste de los tribunales electorales lo absorbe en automático el INE, porque para la mayoría de las personas el INE lo es todo. Es decir, la mayoría de las personas no hacen una diferenciación entre el INE, entre los organismos locales electorales y entre los tribunales. Entonces, este desgaste se lo ha llevado el INE. Pero vaya, ahora hacer esto con el tribunal sería interesante. Hay que recordar que la reforma de 2014 incluso contemplaba, como ya le había dicho, la creación de otras 2 salas regionales especializadas, y que en el año de 2017 el Congreso pues dijo simplemente que no había recursos y se quedaron las 5 salas que conocemos más la sala regional especializada. Estas 5 salas sí tienen una lógica y muy interesante, porque es una sala por cada circunscripción electoral. Por eso tenemos la sala Guadalajara, la sala Ciudad de México, la sala Toluca, la sala Jalapa y la sala Monterrey, que equivale, cada una es cabecera de unas de estas sedes, de estas circunscripciones electorales. Bien, ¿qué propone? Propone que los tribunales electorales pasen a ser salas locales dentro del Poder Judicial de la Federación. A ver, siempre se alegó que había que sacar a los tribunales electorales de la férula de los tribunales superiores de los estados. Ahora se pretende pasarlo al Tribunal de la Federación. ¿Y dónde quedó el federalismo, por un lado? ¿Y cómo se resolvería este problema jurídico? ¿Y cómo entenderíamos la biinstancialidad jurídica en este caso? Vaya, es de pensarse, es de revisarlo con mucha calma. Al igual que hay que revisar grandes lagunas que dejó la reforma de 2014, como es el hecho de que a los magistrados los nombra actualmente
el Senado de la República. El presupuesto viene del Estado, o sea, el Estado los pone, digo, el Senado los pone, el Estado pone, pero a la hora de las sanciones o de las remociones, no queda claro quién es la instancia que puede tomar decisión en ese sentido, cosa que no ocurre en el caso de los OMPLES, donde todo este gran poder se concentró en el Consejo Nacional del INE. Eso sí hay que reconocerlo. Es decir, ahora, si se quejaban antes de la fuerza de los gobernadores o de la fuerza de los partidos políticos para determinar consejeros electorales, ahora se suma, desapareció, si quiere verse así, la de los gobernadores, pero ahora está el interés de los partidos políticos y un interés nuevo y diferente, que es el de los consejeros electorales. El de los consejeros electorales del Consejo General del INE, porque son los que definen finalmente quiénes son consejeros en los estados de la República. Hay que revisar muy bien esto. Hay que ver que actualmente los OPLES se habla de que son consejos ciudadanos, pero, perdónenme, es muy difícil que un ciudadano de a pie llegue a formar parte de un OPLES. Se le somete a un proceso donde tiene que pasar un examen de conocimientos electorales, donde tiene que presentar un ensayo sobre cuestiones electorales, donde tiene que presentar una entrevista y donde al final el consejo toma una decisión. Perdón, esto es para especialistas. Esto es para especialistas. Y también es muy interesante que, por ejemplo, los ensayos los analizan, aunque ahí se diga que son especialistas, no especialistas en cuestiones electorales, como son en un momento, con todo respeto para ellos, para la UNAM y para el Colegio de México, para el CIDE, pero vaya, ¿dónde está la ciudadanización de los órganos electorales? Hay que pensar también de alguna manera en revertir esta tendencia donde se ha vuelto una especie de burocracia especializada en la cuestión electoral que impide la participación real de los ciudadanos. Hay que revisar muy bien esto y en el caso de los magistrados locales electorales también cubrir esa laguna de quién toma la responsabilidad. Aunque ahora ya ni siquiera se lo están planteando, porque ahora están pensando en convertirlos en magistrados de una sala que no sé si va a funcionar como una especie de tribunal colegiado de circuito. Ya no me quedó claro, o sea, pero bueno, creo que tampoco el planteamiento en la reforma es muy claro y aparte no está funcionando. Digo, no sé, ni siquiera está discutido para acabar pronto. Otro punto importantísimo, disminuir el financiamiento público a los partidos políticos al 50%. Me gustaría pensar si la fuerza que está proponiendo esto se lo hubiera planteado desde la oposición y se lo hubiera planteado como un partido político. O si se lo plantearía seriamente si pensara que puede dejar de ser fuerza mayoritaria. Es decir, no se trata de la cuantía de los recursos que se les destinan, sino para qué se les destinan y cómo deben utilizarlos. No es una reducción fantasiosa de, bueno, ahora te voy a dar la mitad. No, igual le puedes dar hasta el 25%, pero señalando muy bien cuáles son sus funciones y dejando tal vez en libertad otras que llevan muchísimo dinero, como son cuestiones de supervisión fiscal, como son cuestiones básicamente de orden fiscal y administrativo, que quizá no deberían ser preocupación ni de los partidos ni del gobierno, sino de una democracia no deberían ser tan graves. Insisto, esta opinión es a título totalmente personal. Otro punto es eliminar, ya me pasé, le ruego 2 minutos nada más para terminar. Adelante, Eliminar. Bueno, entonces vayan por algo de comer, vamos para... No, no es cierto. Otro de los puntos que propone la reforma es establecer que la pertenencia a un determinado grupo parlamentario no es equivalente a la militancia. Esto suena así como que, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que la ley ahorita dice que para ser postulado para un nuevo periodo, tienes que ser postulado por el mismo partido político que te postuló en la elección anterior, o si te quieres postular como independiente, tienes que haberte separado del partido político a la mitad de tu desempeño. Yo quiero ver quién a la mitad de su desempeño se va a bronquear con el partido político que lo postuló. Honestamente, o sea. Y después viene el pleito porque alguien que postuló el partido A ahora lo quiere postular el partido B, pero ¿qué creen? La ley dice que no puede. Entonces, no, espérense, es que hay que corregir la ley, entonces que se pueda postular por el partido que lo postule y que no sea lo mismo militancia que pertenece a un grupo parlamentario.
Vaya, son estas cosas, de tanto poner candados, se nos olvida dónde quedan las llaves y luego tenemos que andar usando alicates para cortarlo. Se propone también en este planteamiento de la reforma eliminar la figura de senadurías por el principio de representación proporcional. Esto personalmente lo aplaudo. Esto nunca debió existir. O sea, los senados están considerados así para representar a los estados de la federación. O sea, ¿cómo es que esto se entiende perfectamente a nivel de los diputados, pero a nivel de los senadores? Le pongo un ejemplo. Yo nací en Jalisco, pero vivo en Chihuahua y ahorita estoy platicando con ustedes de la Ciudad de México. Pero puedo ser senador de representación proporcional, tanto Jalisco como Chihuahua pertenecen a la primera circunscripción, pero igual puedo ser senador por Sinaloa y en mi vida me he parado en Sinaloa. No, sí es cierto, sí he ido a Mochis y he ido a Culiacán, pero me refiero, la idea del Senado no es una idea de diputaciones nacionales. Esto lo discutiremos después. O sea, incluso nuestra constitución política tiene un craso error ahí. En su artículo 39 habla de que la soberanía nacional se ejerce directamente, es originariamente depositada en el pueblo. Si es soberanía nacional, no es soberanía popular, y si es popular, no es nacional. Eso solamente 2 constituciones latinoamericanas tienen ese error, que son la mexicana y la argentina. Pero bueno, tal vez por eso sean tan parecidos en algunos esquemas, porque decía don Pablo González Casanova que la cultura política mexicana consiste en que casi nunca se hace lo que se dice y casi nunca se dice lo que se hace. Por cierto, don Pablo González Casanova es uno de los principales, diría yo, estudiosos, y habría que volver de pronto a darle una repasada a su democracia en México. No todo es Levitsky, no todo es Sartori, no todo es ahorita hasta lo de moda, como el ocaso de las democracias, qué sé yo. Habría que darle una checada a 2 textitos que por ahí están guardados y que no sobraría verlos, y no es volver al pasado, es entender de dónde venimos. Uno de ellos sería La democracia en México, de don Pablo González Casanova, y la otra sería La formación del poder político en México, de Arnaldo Córdoba, que por cierto tiene un hijo que dirige ahorita un Instituto Nacional Electoral o algo así por el estilo, ¿verdad? Don Arnaldo Córdoba. Bien, en eso estoy totalmente de acuerdo. Digo, me acuerdo, no importa, simplemente estoy haciendo una descripción, pero la figura de los senadores de representación proporcional, en opinión de un servidor, nunca debió existir porque no es la naturaleza del Senado. Los senadores deben ser por un Estado. Entonces, bueno, los senadores de primera minoría siguen siendo del Estado, pero los de representación proporcional sí sería muy discutible, Habla también de disminuir a la mitad las diputaciones de representación proporcional, es decir, volver al 77, por eso no estaba tan equivocado, es decir, ya no serían 200, ahora serían 100. Vaya, en ese sentido es un retroceso en términos de pluralidad de normas. Hay que recordar que el principio de la representación proporcional es justamente que el peso de representación al interior de los parlamentos, de las fuerzas políticas existentes, corresponda con la fuerza que tienen. Entonces, mucha gente, muchas opciones perderían su representación. Y esto, bueno, conviene obviamente un sistema de partidos políticos pensado en un bipartidismo o en el mejor de los casos en un tripartidismo, pero no en una sociedad plural. Y menos en una sociedad que en el año pasado, en este último proceso electoral, parece que después de un pequeño break, de un pequeño espacio, de un pequeño periodo interregno, vamos a llamar, de 3 años, parece que quiere regresar a que no haya mayorías absolutas en el Congreso de la República, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, como ocurrió de manera excepcional entre 2018 y 2021. Ya no ocurrió en esta ocasión, entonces pues a lo mejor se recupera la tendencia que de 1997 a 2021, a 2018 prevaleció. Habla de implementar acciones afirmativas a los diversos grupos de la sociedad.
Esto ya está en camino, ya lo estamos haciendo. Es decir, no hablo solamente de las mujeres, que las mujeres no son un grupo, son la sociedad. Ahí no voy a entrar en discusiones muy fuertes, o sea, hablar de las mujeres como grupo vulnerable me parece hasta una falta de respeto en algún momento, pero esa es mi percepción muy particular. Estoy muy contento de la reforma de paridad, estoy muy contento por las reformas en materia de violencia política de género, pero también son positivas ¿en qué sentido? En que nos hacen darnos cuenta que no es el género el que maravillosamente cambia la conducta política de los países. Es decir, tanto las mujeres como los hombres formamos parte de la misma sociedad y, por qué no decirlo, de una misma cultura política autoritaria que aún no se nos quita. Entonces, el hecho de que sea mujer o sea hombre tiene menos que ver que el partido político y las lealtades de ese partido político hacia cierta fuerza política. Es decir, no en automático, por el hecho de que la mitad de las mujeres sean las que integran el Congreso, van a votar en reformas a favor de las mujeres o reformas de avance en favor de las mujeres. Hay que revisarlo. No quiero un debate con las feministas, no va por ese lado, es simplemente señalar que estoy muy de acuerdo con esos cambios, pero hay que entender que las mujeres forman parte de la sociedad mexicana independientemente. Y un poco lo que pasaba al principio con las mujeres, vamos a decirlo así. Desde el voto en 1953, cuando llega tarde México, si nos sirve de consuelo, Uruguay y Paraguay llegaron después, me parece, pero ese no es el caso. En el caso del voto de las mujeres en México, luego vinieron las cuotas y finalmente ya tenemos paridad en todo y ahora tenemos normas muy buenas en términos de violencia política contra las mujeres. Ahora estamos llegando al establecimiento de cuotas para pueblos originarios, para jóvenes, para indígenas, y eso contribuye a la pluralidad, pero ¿hasta dónde la sociedad debe ser tan partida? Es un análisis a discutir. Es decir, seas indígena, seas mujer, seas joven, finalmente eres mexicano y eres político mexicano. Perdón que diga esto, pero también hay que señalarlo. El discurso de muchos partidos y muchas fuerzas políticas en la actualidad es que hay políticos malos, criminales. Vaya, el pobre Luzbel viene a ser una figura tranquilísima frente a un político, y que por el otro lado está la sociedad civil llena de ciudadanos buenos, cándidos, incapaces de cometer un error. No, perdónenme. Ya lo dijo Aristóteles hace mucho tiempo. Los seres humanos, y conste que no hablo de los hombres para no entrar en problemas de género, los seres humanos somos animales políticos. Todos absolutamente somos políticos. Y el hecho de decir que alguien diga que no es político es una forma de tomar una posición política. De hecho, hubo una discusión maravillosa en España cuando Manuela Carmena llegó a través de Podemos al poder en Madrid. Entonces, sus candidatos, sus activistas decían que ellos no eran políticos, que ellos eran activistas a tiempo completo. Ah, caray. Y entonces les dijo claramente el entonces presidente del Partido Socialista Obrero Español: perdón, señores, pero en buen castellano, un activista a tiempo completo no es más que un político profesional. Efectivamente, o sea, no hay ciudadanos buenos y no hay políticos malos. Todos somos políticos. Ojo, no todos somos ciudadanos, porque hay quienes no tienen 18 años, pero ya son políticos. Son políticos desde que nacieron y más desde que están en actividad. Y si nos echamos una vuelta a las escuelas, hay quienes a los 18 años ya son presidentes de sus facultades. Es decir, o sea, políticos somos todos y todas. Políticos toda la sociedad, ciudadanos no. Ciudadanos son solo los que tienen más de 18 años y que no están impedidos por lo que la ley no les ha suspendido sus derechos políticos. Pero de ahí fuera, perdón con la pena, no hay ciudadanos impolutos y políticos satánicos. Todos formamos parte de una misma sociedad con problemas y con necesidades que hay que resolver. No hablando de culpas, las culpas no nos sirven, no estamos hablando de religión, tenemos que hablar de responsabilidades y ahí es por donde tenemos que. Dice, sé que me he prolongado muchísimo, le prometo decir ya nada más 2 puntitos para cerrar este asunto. Adelante, adelante. Habla de implementar estas acciones afirmativas, ya lo dijimos, ya están implementadas, se van a profundizar, que va a aumentarse el tamaño de las cuotas. Vamos a ver entonces cómo empiezan las discusiones, como qué debe pesar más,
un integrante del pueblo originario, o alguien de la diversidad sexual, o alguien de la juventud, o hay que ser, ¿y qué pasa si yo digo de pronto, me autoadscribo mujer, digo que soy indígena y digo que tengo menos de 40 años? Digo, obviamente ninguna de estas tres cosas es real, es verdad, o sea, no me autoadscribo mujer, o sea, soy orgullosamente heterosexual, no soy indígena, soy un mestizo como todos los mexicanos casi, y me enorgullezco de ello. Y pues los 40 años hace ya un ratito y como unos 3 centímetros de cabello que lo dejé atrás. Entonces, no es posible, y menos en una época en la que todo puede ser también a través de esta figura de la autoadscripción. Hay cosas que hay que discutir a fondo. Y habla también establecer, digo, quizá un último punto a tomar en cuenta es establecer como causal de nulidad electoral grave la acreditación de violencia política de género. Bueno, esto también de alguna manera ya está, hay que darle la gravedad que corresponde, y esto es algo que la realidad nos está obligando a tomar en cuenta, porque si revisamos el número de muertos, de candidatos y candidatas muertas, no muertos, sino asesinados es la palabra, en el último proceso electoral y en el previo, es verdaderamente alarmante, sobre todo en el último. Y tomar en cuenta también que en el momento en que a las mujeres y a estos grupos se les ha abierto ese espacio, se les abrió el espacio, pero también se les puso en el peligro. Se les puso en una confrontación muy fuerte que, si no va acompañada de las garantías, puede tener repercusiones muy, muy graves en términos sociales. Es decir, hay una violencia excesiva, y yo diría que es cierto, hay que atender como una causa grave la violencia contra la mujer en razón de género, pero yo digo que hay que atacar la violencia, venga de donde venga, y contra quien sea, contra cualquier hombre, mujer, cualquier forma de vida, debe ser punible la violencia. Y en el ámbito electoral es muy riesgoso, es muy peligroso. No olvidemos nunca esto, la violencia es peligrosísima. Y también tengamos en cuenta una cosa, si me permite cerrar con 2 comentarios, no perdamos en perspectiva, mucho de lo que se habla también en términos electorales es de máxima publicidad y de transparencia total. Y se habla de la importancia de la transparencia. La importancia de la transparencia es mucha, pero la transparencia no es más que un instrumento de la rendición de cuentas. No es más que un instrumento de la rendición de cuentas. Llevado al extremo, podemos ser enormemente transparentes y terriblemente ineficaces. Si a mí me dan un presupuesto de 100 pesos, yo demuestro que los 100 pesos me los gasté absolutamente todo y entrego las facturas de lo que, en qué me gasté los 100 pesos. Bueno, estoy hablando de millones de pesos, una factura de 100 pesos no tiene mayor problema. Pero si yo demuestro en qué me gasté los 100 pesos y no sirvieron absolutamente para nada, estoy siendo totalmente transparente. Total y absolutamente transparente. Yo pensé que lo que el pueblo necesitaba era una suscripción a NET. Bueno, no es cierto, algún sistema de televisión de paga, y me gasté el dinero en eso. Y soy transparente. Eso no quiere decir que estoy haciendo una buena rendición de cuentas. Lo verdaderamente relevante es la rendición de cuentas. Y no olvidemos que en el Estado la racionalidad que debe imperar es la de la eficacia. No descarto la eficiencia, pero la eficacia es radical. Yo veré quién, después de un terremoto o de una inundación, se pone a publicar licitaciones para ver quién le vende más baratas las láminas o las cobijas para evitar que la gente se le muera. No, en ese momento hay que resolver, y de inmediato. Y de inmediato. No estoy en favor del dispendio, pero ahí la racionalidad tiene que ser de eficacia, no de eficiencia. Yo no digo que visitando no vayamos a conseguir cobijas baratísimas, traídas tal vez de Taiwán o no sé de dónde, pero cuando lleguen, ya los que las necesitaban ya se nos murieron, ¿verdad? O sea, ya no va a tener mucho sentido. Por eso sí quisiera enfatizar la importancia que tiene la transparencia, pero no como un sustituto de la rendición de cuentas. Y también una crítica muy fuerte a la corrupción, pero tomar en cuenta que la corrupción es connatural a los seres humanos. No estoy diciendo que sea bueno, es connatural. Corrupción siempre debe haber. El problema de este país no es la corrupción. No se me vayan a la cabeza, no se me vayan a la cabeza.
El problema verdadero es la impunidad. Es la impunidad. Corrupción siempre va a existir. Pero si el peligro de ser procesado por ser corrupto, si el peligro de caer en la cárcel o peor aún de enfrentar penas corporales o económicas terribles es elevadísimo, no me la voy a pensar una ni dos veces, sino 50 o 100 antes de caer en corrupción. Hay quien lo va a hacer, indudablemente, y se la va a jugar, pero cuando la posibilidad de ser no víctima, sino de que la responsabilidad te alcance realmente y de que seas enjuiciado y cumplas con esa pena es tan reducida, es un incentivo enorme a la corrupción. Insisto, pues, perdón, para cerrar, y si se me permite, una democracia no es solo las elecciones, pero sin elecciones no hay democracia. Una democracia no es solo libertad de expresión, pero sin libertad de expresión no hay democracia. Y no olvidemos también que la libertad de expresión es una de las mayores expresiones de la libertad. Gracias en ese sentido a la revista Lex que usted dirige, gracias por este espacio y no olvidemos también que el criterio de un Estado debe ser fundamentalmente social y debe ser la eficacia. La eficiencia es muy importante, pero la eficacia es más importante desde la perspectiva social. Y aquí, más importante que la transparencia, es la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas pasa por resolver los problemas que la sociedad tiene de manera adecuada y sobre todo por permitir que la sociedad se desarrolle. Una política asistencial o una política electoral para salir del paso no sirven mucho. Tenemos que pensar en políticas electorales democráticas y tenemos que pensar en políticas sociales para el desarrollo, no en políticas asistenciales. Señor, le agradezco muchísimo. La vehemencia no es una de las no es algo que me haga falta, creo yo. Soy más tradicional a veces en la forma de exponer, no soy tan proclive a las exposiciones en gráficas y demás, pero bueno, ahí están los documentos que pueden consultar en cualquier momento y anticipo, perdón, que varias cosas de las que he dicho aquí serán publicadas en breve en un libro. El libro va a ser gratuito, no estoy haciendo promoción para que lo compren, ¿eh? O sea, yo le daré es un libro que estamos, que la Asociación de Magistrados y Magistrados Electorales Locales de Estados Unidos y Mexicanos van a presentar en breve, y varias de las opiniones que he vertido aquí vienen en ese libro. También algunas las he vertido ya ante el Congreso, así que ahí están. Y ahorita hicimos pues un análisis muy breve al final de las propuestas que vienen en en esto que se hizo público, quizá no de manera premeditada, pero que el senador Monreal reconoce que es la propuesta, al menos, de una parte importante de Morena en materia electoral. Hago votos, pues, porque lo más importante ocurra. ¿Qué es que lo más importante ocurra? Que si hay reforma, esta sea producto de una profunda discusión y de una muy responsable forma de intercambio de opiniones entre los expertos electorales, pero también sobre todo entre los destinatarios de las elecciones, que son la sociedad y los partidos políticos, para que asuman sus responsabilidades, pero también para que las plasmen en las leyes. Señor, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Sé que me excedí en el tiempo, pero bueno, el abuso es fácil, yo lo decía, cuando veo que no me están castigando, cuando veo que no me están mordiendo, pues yo me sigo, ¿verdad? No, gracias, qué amables. No, maestro, gracias, a más bien le agradezco a usted porque nos hizo, bueno, estaba escuchando las propuestas, las nuevas propuestas, son muy interesantes. Yo creo que hay que reflexionar, analizar, bien, ya te escucho y yo ya me pongo a pensar ahorita a dónde vamos, qué vamos a hacer exactamente con esas nuevas reformas. Aquí deberían, pues, analizar los legisladores. Te escucho, maestro, de verdad me dejas con la boca callada, ¿verdad? Porque son cosas que yo creo que cambios, no cambios y cambios para dónde voy y mm, seguimos en las mismas cosas. Pero bueno, mira, Héctor Alejandro Navarro Barrón te dice, estimado Pepe, eres un orgullo para todos los que tenemos el honor de conocerte. Roberto Germán dice, ser candidato independiente es casi imposible, muchos requisitos. Acertadamente ya el maestro lo comentó, pues tendríamos que hacer un partido, un mini partido, nuestra asociación civil,
tener lana. Un partido fugaz, cuando menos, lo dice el maestro Waldman. Ya no me deje hablar, porque voy a cerrar mi micrófono, porque si no, no resisto la tentación. Sandra Villalobos Hinojos te pregunta, dice, pero ese proceso de selección no se da en los consejos locales y distritales, ni para asambleas electorales en procesos locales. Ahí sí hay ciudadanización en las elecciones. Bueno, ¿puedo hacer un comentario al respecto? Adelante, maestro, adelante. Sí. Bueno, yo estoy hablando del nombramiento de los consejeros de los soples, pero el esquema se reproduce también de los consejos generales de los soples, llámense institutos de participación ciudadana, llámense institutos electorales, llámense como se llame, se da también al interior, se reproduce, vamos a decirlo así. Ahora, para que tú seas miembro de una asamblea municipal, bueno, la ley habla de consejos municipales, pero en el caso de Chihuahua, por ejemplo, reciben el nombre de asambleas municipales y son básicamente lo mismo. Pero para que sea consejero, nuevamente se repite todo este esquema, casi todo. Viene una convocatoria, respondes a la convocatoria, viene una evaluación de tu currículum a cargo de los consejeros y luego viene una entrevista, cada uno de los participantes tiene que tenerla con los consejeros y después viene un acuerdo de los consejeros para que nombren una asamblea municipal. Perdón, a riesgo de que parezca un despropósito, hay un desgaste enorme, tanto de los integrantes del consejo como de los ciudadanos. Creo que tenemos que buscar formas más directas de tomar esas decisiones. Debe ser, básicamente, tomando en cuenta que sean ciudadanos y tomando en cuenta el conocimiento electoral de las personas. Y para eso muchas veces no necesito de una entrevista. Me basta con el currículum acreditando lo que hizo. Pero bueno, insisto, es una sola opinión. Y ya que habla Sandra del caso de Chihuahua, vamos también al punto de crear hasta asambleas distritales auxiliares. Bueno, me reservo el comentario para otro momento, pero la idea es, y alguna vez lo comenté con el propio presidente del INE, o sea, uno de los grandes problemas del INE es una sobreregulación, es que ha resultado, incluso si fuera legislador, sería más prolífico que el propio Congreso. Es decir, su reglamento de elecciones es un mamotreto que difícilmente me cabría entre las manos y que tendría que soportarlo de una manera muy difícil. Vaya, se lo he dicho directamente y lo digo sin pudor. Ellos dicen que hay una regulación barroca. Yo digo que no es barroca, digo que es churrigueresca. Es decir, la legislación electoral es enorme, hay sobreregulación. Vaya, que hay los reglamentos hasta para las sesiones, y cuánto dura cada quien hablando, y cuánto no dura, y cómo tiene que pedirlo, y cómo tiene que levantar la mano. Me atrevo a decirlo porque no es la primera vez que lo digo y es una crítica en general. El mismo Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, en su mejor momento, hubiera envidiado la capacidad para ideas de control burocrático que tiene el INE en este momento. Así de simple, así de simple. Tiene que haber una racionalización de la normatividad electoral. Tiene que convertirse en una racionalización, en una normatividad humana, una normatividad que se pueda seguir. Porque de verdad, si nos quejamos de una sobreregulación en México, vaya, hasta lo hacendario es más sencillo que el electoral en ciertos momentos. Perdón que lo diga así de claro. Insisto, ya lo dijo Jorge Alcocer, no tenemos leyes electorales, tenemos una miscelánea electoral. Y cada año hay que irse actualizando, o cada reforma hay que irse actualizando. Y hay momentos en los que el cerebro, al menos el mío, llega a un cansancio en que hace pensar en la necesidad de usar la racionalidad simple y llana que necesita mucho este país, que tiene que ver con la simplificación regulatoria y con algo tan elemental como es la logística y que no le vendría nada mal a las autoridades electorales. Tiempos y movimientos, señores. Tiempos y movimientos. Quiero hacer el comentario porque me parece importante, es una locura en esta actualidad. Los conteos ininterrumpidos son inhumanos. Hay gente que se desmaya, hay gente que no duerme durante días. Hay problemas de conteo
profundos, a veces en los recuentos, porque la gente ya alcanza unos niveles de cansancio fuera de toda proporción. Eso no es humano. Seamos racionales, por favor. Seamos racionales. No confundamos la consecutividad en el conteo con la simultaneidad en su realización. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo comienzo a contar, tengo 10 distritos a contar, y la ley me dice que tengo que hacerlo consecutivo. Pues sí, pero yo empiezo contando el 1. Después que termino el 1, el 2, después el 3. Para cuando llego al 10, la gente o ya se murió, o ya envejeció, o ya es otra gente, o ya no la quieren en su casa, o ya se peleó con los que están ahí, o ya se me suicidó. No, por favor. Podemos hacer los conteos de manera simultánea. Podemos comenzar con el distrito 1 y a los 5 minutos con el 2 y a los 6 minutos con el 3. Hay suficiente gente en los partidos políticos. Y si no tienen suficiente gente en los partidos políticos, pues vaya, no la tienen ni para representantes de casilla. Entonces, tenemos consejeros en los consejos, tenemos gente, hay gente, perdón, me gana la desesperación, pero sí son prácticas decimonónicas, sería utilizar una palabra muy hermosa. Pero lo que es el firmado de las boletas y los conteos, por favor, señores, simplemente logística elemental. La gente no debe ser sometida a esas cuestiones de orden inhumano. Y creo que los primeros que lo entienden son los partidos, porque también sus representantes están ahí. Es momento en que partidos y representantes electorales tomen decisiones para simplificar lo que nunca debió ser complejo. Y hoy no solamente es complejo, sino complicado también. Gracias. Maestro, te pregunta Ernesto Jiménez Santiago, dice, estimado ponente, ¿qué opinas sobre los candidatos no registrados? Pues en el estado de Puebla ganó un ciudadano en estos términos y no se le reconoció el triunfo. Lo que puedo opinar es lo que está en la ley. Hay derecho de ser candidato no registrado. Hay derecho a ser candidato no registrado. Y creo que nunca se pensó que un candidato no registrado pudiera ganar las elecciones. Crecimos incluso con leyendas urbanas o nacionales, como que Cantinflas siempre ganaba la elección o que la ganaba Pedro Infante, cosas por el estilo. No, hay personas de carne y hueso que las ganan. Y creo que sé a qué se refiere y a quién se refiere. Alguien a quien se le negó el registro y se propuso como candidato no registrado. Hay que revisar la figura. Seguramente ahí no se cubrió con alguna formalidad o probablemente, no tengo muy claro, no recuerdo en este momento cuál fue la situación, pero probablemente no se dio de baja alguno de los registros que hizo esta persona. Pero la ley es clara, también puede ganar un candidato o candidata no registrado. Perdónenme si no digo candidate, pero yo todavía funciono bajo las normas de la Real Academia Española y particularmente de su gramática. Y la X y la E son ajenas a su morfología. No entro en más discusión. Maestro, pues ya estamos en la recta final, pero le vamos a hacer la última pregunta. Dice Sandra lo siguiente. Acciones afirmativas en cuestión de comunidad LGBT es ir en contra de la ideología de algunos partidos y contraponerse al valor del pluralismo. Es absurdo, como bien lo dice, todos somos partes de la sociedad. En todo caso, es importante el perfil. Son las conferencias que buscan y enseñan las de su estilo. Muchas felicidades. Concuerdo, es un comentario, maestro, de Sandra. ¿De quién, perdón? Sandra. Ok. No podemos ser ajenos a lo que la mayoría decide. Simplemente hay que cerciorarnos que sea la mayoría. Sería mi comentario. Hay que cerciorarnos que sea la mayoría. Y el pluralismo llevado al extremo lleva justamente a un extremo que no queremos tocar. Es decir, es importante que haya representantes de todas las ideas y quizá de toda la gama de preferencias y comportamientos, pero no nos olvidemos que los canales para esa participación, al menos en el sistema mexicano de origen, deben ser los partidos políticos. Y en todo caso, es opinión muy personal que es al interior de los mismos, independientemente de los apartados que la ley señala,
donde primero debería resolverse ese asunto. Es la opinión, insisto, muy personal. No necesariamente que a mí no me guste quiere decir que sea lo correcto. Es la realidad que estamos enfrentando. Pero no olvidemos que la política, como la democracia, o la democracia que es política, suele tener, sobre todo en México, movimientos pendulares. ¿Qué quiere decir esto? Que me voy del frío extremo al calor extremo. Y apenas paso corriendo por el centro. Con el tiempo, poco a poco vamos a volver a ese centro. Para poner un ejemplo, hemos llegado a extremos como la reversión de la carga de la prueba en materia de violencia política, en materia electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que si es una mujer la que presenta, vamos a poner un término muy, muy sencillo, la demandante, para ponerlo en términos genéricos, la carga de la prueba es del demandado. De ese tamaño son las situaciones que estamos en. O sea, ahora a mí me toca demostrar que no soy culpable de lo que se me está imputando. Hay que revisarlo. Quizá es necesario en este momento, no lo sé. Y voy a atreverme a decir una frase muy fuerte en la que creo exclusivamente a título personal. La discriminación positiva, por positiva que sea, no deja de ser discriminación. Maestro, le aplaudo, de verdad, le aplaudo. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Lo voy a seguir invitando, maestro, porque yo creo que quedan algunas cosas pendientes. A mí me faltaron algunas preguntas, pero ya estamos en la recta final. Maestro, yo quiero agradecerle muchísimo. ¿Algo más se quiere agregar, maestro? No, pues darle las gracias y a ver si después de todo lo que dije, no hay alguien que diga que mejor ya no me invite. Pero bueno, por lo pronto ya abusé y yo encantado de la vida. O sea, hay mucho que platicar, hay mucho de lo que hablar. Y a lo mejor hasta una nueva modalidad podría ser, ya me estoy metiendo en su formato, de pronto pequeños debates, ¿por qué no? De pronto invitar a dos personas para hablar el diálogo siempre es productivo, mientras no se insulto, ¿verdad? O sea, el diálogo es productivo. Entonces, yo encantado de la vida, me fascina los temas electorales, no los temas electorales, me fascina la vida en sociedad, me fascina la educación, me fascina la cultura, porque finalmente la verdadera opción, y es lo que está haciendo, por ejemplo, usted atrás de su revista, para cualquier país, para cualquier sociedad que quiera salir adelante, es la educación, es la formación de las personas. No en balde el artículo 3 dice que el antídoto para la ignorancia es la educación y que los grandes efectos nocivos de la educación son 3, los tenemos a la vista: fanatismos, servilismos y prejuicios. Encantado de su invitación, quedo a la orden y será una maravilla volver a platicar con usted y con su público. Bueno, pues le agradezco al maestro José Ramírez Salcedo, muchísimas gracias, él es experto en materia electoral. Maestro, pues nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Muy buenas noches. Igualmente. Un abrazo a todos. Hey, ¿te gustó? Dale like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo.